Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Padre y Madre. Hayato y Masatsugu movieron sus palillos en completo silencio. Masatsugu era una persona poco comunicativa en general, abriendo la boca solo cuando había que hacer algo. Era, por supuesto, difícil hablar con alguien con ese tipo de personalidad, por lo que Hayato ya había dejado de intentar entablar una conversación con él. De hecho, la cena de esta noche en la casa de los Amahiri fue como siempre. Las cosas habían sido diferentes cuando Haruka estaba allí. Ella había actuado como una especie de intermediaria entre los dos, ayudando sin esfuerzo a que la conversación fluyera a su alrededor. La cena fue pescado cocido a fuego lento con raíz de loto salteada, komatsuna hervida y sopa de miso con tofu y rábano frito. Hayato y Masatsugu lo habían cocinado todo ellos mismos. Ciertamente sabía a comida casera, pero Hayato no podía evitar sentir que los sabores eran diferentes cuando él o su padre eran responsables de ellos. Su imagen de la cocina casera era la de Haruka, o el tipo de cosas que la madre de Saya, Kaye, haría juntas. Kirin, por favor, no te contengas. Sí. Gracias, dijo ella con una inclinación de cabeza aliviada. Hayato estaba acostumbrado a esta atmósfera, pero probablemente le pareció sofocante. Bueno, supongo que no es nada especial. No, es muy bonito. Pero a pesar de sus palabras, había algo antinatural en el movimiento de sus palillos. Probablemente aún estaba nerviosa. Por cierto. ¿Cómo eras de niño, Hayato?, preguntó ella, probablemente tratando de aligerar el ambiente. Yo era un niño normal, supongo, contestó Hayato con una sonrisa. Ante esto, Masatsugu, con su cara inmutable, habló, era el tipo de chico que no seguía instrucciones. Vamos, papá. Pero viendo a Kirin dar una sonrisa real y sin fingir por primera vez desde que llegaron, Hayato no se atrevió a decir nada más fuerte. Ah, así que eras un alborotador. Se peleaba con los estudiantes. Se ponía serio cuando se trataba de entrenar, pero siempre se alejaba demasiado de las formas establecidas. Así que ahora abres la boca, murmuró Hayato mientras miraba su comida. Kirin, mirando de reojo desde un costado, tembló de risa. Kirin. Se preguntó Hayato. Ah, lo siento. Es la primera vez que te veo así. Así. Como lo digo. A tu edad, contestó ella, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. De verdad. Le sorprendieron un poco sus palabras, quizás porque no se había dado cuenta por sí mismo. Normalmente actúa más maduro. La pregunta de Masatsugu solo contribuyó a la sorpresa de Hayato. Contestó Kirin, meditando. En lugar de maduro, más tranquilo, tal vez, o más tolerante. Oh. Eso sí que es una sorpresa. Hayato no se había dado cuenta de eso ni tampoco, por lo que parece, tenía a su padre. Sin embargo, no se puede negar que Kirin había conseguido alegrar un poco el ambiente. Hayato pudo finalmente relajarse durante la comida familiar de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Y luego, déjame lavar la ropa, dijo Kirin cuando terminaron, mientras ella empezaba a recoger la vajilla. No tienes que preocuparte por eso, Kirin. Si no, no serías nuestra invitada, gracias, señorita Todo. Eso sería de gran ayuda. Papá. Hayato le miró, solo para que su padre le devolviese la mirada con una mirada significativa. Hayato y, al parecer, Kirin también podía adivinar lo que quería decir. En resumen, le estaba pidiendo que abandonara la habitación. Mientras Kirin se iba a la cocina, los platos y cubiertos reunidos en una bandeja, Masatsugu enderezó su postura, y su expresión se hizo aún más fuerte. Cierto. Masatsugu había invitado a Hayato a casa porque tenía algo que quería decirle. ¿Qué pasa? Es sobre Haruka. Masatsugu fue directo, como siempre, al punto de que Hayato no había esperado tanto. Oh. Así que ahora quieres hablar de ella, dijo Hayato en voz baja, sus ojos entrecerrados. Su padre no parecía estar particularmente preocupado cuando Haruka desapareció por primera vez. No solo descartaba cualquier sugerencia de que fueran a buscarla cuando Hayato mencionaba su desaparición, sino que Masatsugu también le decía simplemente que debían respetar sus deseos. Esa fue la razón por la que su relación se había deteriorado tan dramáticamente. Ni siquiera has venido a verla. Ni siquiera una vez. Después de todo, hacía casi un año que Hayato la había encontrado.
Todo lo que su padre tenía que hacer era ir al hospital en Asterisk. No debería haber nada que le impidiera hacer eso. Iré cuando se despierte. Ese no es el problema. Hayato balbuceó, antes de forzar a cerrar los ojos. Las cosas siempre terminaban así cuando los dos hablaban de Haruka. Lo siento. Era un poco tarde, pero lo que Kirin había dicho antes regresó a él. Tenía el hábito de actuar como un niño frente a su padre. Trató de calmar las olas que golpeaban su corazón, pero la posesión de sí mismo que finalmente había logrado restaurar pronto se derrumbó con solo unas pocas palabras cortas. Escucha, Hayato. Haruka no es mi hija. ¿Qué? Hayato tenía dificultades para comprender lo que su padre intentaba decir. Al principio, pensé que sería mejor que te lo dijera la propia Haruka, pero ahora que hemos llegado a este punto, supongo que no tenemos elección. Ahora eres mayor que ella en ese entonces. Deberías ser capaz de lidiar con ello. Espera un minuto, papá. ¿Qué estás diciendo? Hayato, incapaz de creer esas palabras que ya habían empezado a penetrar en su corazón, agitó su cabeza débilmente. Cuando conocí a tu madre, cuando conocí a Sakura, ya estaba embarazada, de Haruka. Sakura Amahiri era la madre de Hayato. Pero eso significaría que en realidad son medio hermanos, con padres diferentes. Eso no puede ser. Quiero decir, en ese caso, el verdadero padre de Haruka. Nunca le pregunté a tu madre. Nunca miré su vida antes de que ella entrara en la mía, ni hice que nadie más la mirara. Y nunca me lo contó. Solo. Masatsugu se detuvo allí un momento, aunque cuando continuó, su voz era tan natural como siempre. No sé exactamente cuándo o cómo se enteró, pero tu hermana parece haberse dado cuenta de que no soy su verdadero padre. ¿Qué? Hayato se quedó sin palabras. La Haruka que recordaba siempre había sido gentil y tranquila. Ni una sola vez la recordaba preocupada o deprimida. Pero no, había excepciones a eso, como el día en que ella le puso su sello. No. Así que estás diciendo que su desaparición tuvo algo que ver con eso. Tal vez. Pero si eso era cierto, ¿por qué había llegado a ponerle ese sello? Te protegeré. Es por eso. Eso fue lo que ella dijo entonces. ¿Pero qué quiso decir con eso? ¿Y por qué se había metido en algo tan peligroso como el eclipse? Hayato no entendió nada de eso. Supongo que la única forma de averiguarlo es preguntándole directamente. Soltó un resignado suspiro, antes de mirar de nuevo a su padre. Papá, tengo algo que necesito discutir contigo también. ¿Qué? Se trata de despertarla. Podrían hacerlo como mi deseo de ganar los GRYPS, pero yo no. Haz lo que creas que es mejor, interrumpió Masatsugu antes de poder terminar. G. Hayato no pudo contener los sentimientos de resentimiento que surgieron por la aparente falta de preocupación de su padre. ¿Qué se supone que significa eso? Al menos podrías escucharme. No hay necesidad. Siempre eres así. No escuchas nada de lo que tengo que decir. Hayato miró a la mesa, rechinando los dientes. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? No, debería haber sabido que lo haría. Su padre se aferró a una regla estricta e inquebrantable, una que Hayato no comprendía del todo. Haruka lo había entendido, pero no Hayato. Solo déjame preguntarte una cosa más. Si su padre iba a ser tan recalcitrante, le preguntaría algo que debería ser capaz de responder. Hayato se obligó a enterrar su ira y sofocar sus emociones antes de continuar. ¿Cómo era mamá? ¿Qué clase de persona era? Si Haruka se había ido de casa para buscar a su verdadero padre, la única conexión de Hayato con ese esfuerzo era su madre, Sakura. Hayato no tenía recuerdos fuertes de ella. Recordó haber molestado a Masatsugu y a Haruka para que le hablasen de ella cuando era joven, pero no había sentido la realidad tangible para la persona que habían descrito. Masatsugu permaneció en silencio durante un momento, profundamente pensativo, antes de responder. Ella era fuerte. Esa no era la respuesta que Hayato había estado esperando, pero podía sentir verdadera emoción en las palabras de su padre. Era suficiente para darle la tranquilidad que necesitaba, al menos en parte. Ya veo. Gracias. Pero con eso, no había nada más que discutir entre ellos dos. Hayato se puso en pie, silenciosamente salió de la habitación. Así que Haruka Amahiri es tu hija, dijo Dirk Evergwyn desde el otro lado de la ventanilla, con una voz y una expresión tan agria como siempre. Oh. Has hecho un excelente sondeo. Madiat, impresionado, le devolvió la sonrisa, aplaudiendo con un aplauso exagerado. No adivinarías cuánto tiempo me llevó encontrarla. La oficina de Madiat estaba iluminada solo por la tenue luz de la luna afuera y la ventana aérea frente a él. Las sombras estaban donde él prefería residir. Humph. No fue tan difícil, con todas estas pistas por ahí.
Hum. Supongo que no. No, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien que investigara a Hayato Amahiri también investigara a su madre. El problema fue lo que vino después, pero si tomamos en cuenta los talentos especiales de Dirk, o mejor dicho, los talentos especiales de aquellos que le sirvieron de ojos y oídos, no fue de ninguna manera imposible cerrar la cortina. ¿Quién hubiera imaginado que Akari Yachigusa podría estar viva? No lo es. ¿Cuántos años habían pasado?, se preguntó Madiat, desde que oyó decir ese nombre en voz alta. Akari Yachigusa, su única compañera sentimental, alguien que ahora solo existía en lo profundo de su pasado enterrado. Ah, ¿es eso cierto? Todos los registros dicen que murió hace bastante tiempo. El año después de que ustedes dos ganaran el Fénix, de hecho. Exactamente. La cosa es que ella realmente cambió su rostro, su nombre, incluso su pasado, y comenzó una nueva vida. Pero no hay forma de que un Strigue como Akari Yachigusa pueda convertirse en otra persona tan repentinamente. No tan fácilmente. No hay forma de que los IFS lo acepten. Lo que significa. Muy perspicaz de tu parte. Sí, ese era su deseo después de ganar el Festa. ¿Y quién más podría concedérselo sino ellos? Aunque, yo mismo solo me di cuenta de ello después de que ella ya había dejado nuestra bella ciudad, dijo Madiat en broma, encogiéndose de hombros. ¿Y qué tratas de lograr exactamente, desenterrar el pasado de esta manera? No podría importarme menos esto. Rumores. No quiero que dejes que tus sentimientos personales se interpongan en lo que estamos haciendo, dijo Dirk, con la mirada cada vez más aguda. Es un poco tarde para eso. Tú y yo, ambos estamos impulsados por sentimientos personales, si miras hacia atrás lo suficiente. No es así. Deja de hacer el tonto. Has mantenido con vida a Haruka Amahiri durante todo este tiempo, y has estado observando desde fuera mientras Hayato Amahiri se lleva la corona en los GRYPS. Todo está conectado. Sí, fue realmente impresionante cómo Dirk había logrado conectar los puntos. En este punto, Madiat no se habría sorprendido si su contraparte ya sabía de esa noche, también. Pero sea como fuera. Vamos, vamos, no hay necesidad de sospechar de ti. Si la matara, nunca podría deshacer el sello que me pusieron. Es la única razón por la que sigue viva. Si eso es todo lo que buscas, podrías hacer que esa lunática lo haga por ti. Por lo que he oído, se lo ha estado diciendo a casi todos los que la escuchan. ¿Y estarías dispuesto a separarte de la señorita Orpelia en compensación? Ciertamente no sería imposible para Hilda disipar la habilidad, pero se le puede garantizar que querrá aprovecharse de la situación. No se necesitaba pensar mucho para saber qué exigiría. Estoy seguro de que está al tanto de nuestro estado actual. No es probable que se comprometa. Así que hablando por mí mismo, no estoy dispuesto a renunciar a nuestro as todavía. Pequeño desvergonzado. En primer lugar, todo depende de Hayato Amahiri, y él quiere despertarla de inmediato. Entonces, ¿qué vas a hacer? No hay necesidad de preocuparse por eso. He tomado precauciones. Madiat se recostó en su silla con una sonrisa serena. Hayato Amahiri ganó espectacularmente, como era de esperar. Gracias a él, ahora tenemos nuestra primera oportunidad en décadas para un festa que podría terminar en un gran slam. La emoción es palpable, y lo más ventajoso en cuanto al plan se refiere, ¿no crees? Te concedo eso. Y el consejo casi ha tomado una decisión. Aún así. Dirk se detuvo allí, sus ojos brillando con algo que rayaba en el odio. Será mejor que no lo hayas olvidado. Fue Haruka Amahiri quien arruinó nuestros planes la última vez. Entiendo eso. Mucho mejor que tú. Fuimos Barde, Egnart y yo quienes armamos esos planes. Simplemente te estabas aprovechando de nosotros. El plan de hace 6 años se había desmoronado en la etapa final, de la mano de Haruka, exactamente como Dirk había dicho. La alianza de la rama dorada había perdido a un miembro irreemplazable, lo que obligó a Madiat y a los demás a empezar de nuevo desde cero. Estoy, por supuesto, agradecido por su ayuda. Pero no creo que tengas derecho a hablar así del plan anterior. TCH. Dirk chasqueó su lengua con ira, y con eso, la ventana aérea se cerró. Por Dios. ¿Cuántas veces vamos a tener esta clase de conversación? Madiat murmuró mientras se frotaba los hombros, cuando Barde apareció de la oscuridad en la esquina de la habitación. ¿Quién es esta Akari Yachigusa? Oh, así que estás interesada en un humano, por una vez. Esa es mi línea. Hay muy pocos humanos a los que estás tan apegado. Estoy al tanto de Haruka y Hayato Amahiri, pero es la primera vez que oigo hablar de esta. El núcleo humanadita en el pecho de Barde comenzó a brillar ominosamente. Es natural, considerando que es de antes de conocerte. Pero si estás preguntando quién era. Esa es una pregunta difícil. Era estúpidamente ingenua.
El tipo de persona que amaba la soledad y la tranquilidad pero que no soportaba que la dejaran sola. Que adoraba a los niños y a las flores de cerezo. Y Madiat apoyó su barbilla en su mano mientras se hundía profundamente en el pensamiento, mirando el cielo nocturno fuera de su ventana. Sí, si tuviera que resumirla, en una palabra, era débil. Kirin, después de haber terminado de lavar los platos y de ordenar, estaba regresando a la sala de estar cuando se topó con Hayato en el pasillo. Ah, Hayato, lo siento, Kirin. Salgo un rato, interrumpió, con la mirada baja, antes de acelerar el paso y llegar a la entrada. Ah. Ah. Kirin no podía hacer nada más que mirar cómo desaparecía en la noche. La cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, abrió la puerta de estilo japonés de la sala de estar, mirando hacia Masatsugu. Hayato solo. No te preocupes por él, dijo el anciano en voz baja, mirando brevemente en su dirección. Volverá. Ya veo. Estaba claro que algo debía haber pasado entre ellos dos, pero no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Por un segundo, ella había pensado en perseguirlo, pero cuando se detuvo para poner sus pensamientos en orden, se dio cuenta de que ni siquiera sabía a dónde había ido, así que eso era imposible. No tuvo más remedio que bajar la mirada y sentarse en un asiento cercano. Kirin perdió la noción del tiempo en ese silencio incómodo, hasta que, me temo que no soy muy bueno con las palabras, empezó Masatsugu. Su expresión era aún tan intensa como la de hace un momento, pero para Kirin, parecía terriblemente desanimado. Su madre siempre dijo que quería que ambos fueran libres. Para tener la libertad que ella no tuvo. Pero incluso con libertad, la gente todavía tiene que asumir la responsabilidad de sí misma. Así que fui estricto con ellos. Traté de educarlos para que entendieran que Haruka lo hizo. Siempre fue madura para su edad. Masatsugu se abrió en su habitual tono de voz. Aunque Kirin estaba sentada cerca, parecía estar hablando más consigo mismo que con ella. Incluso cuando se fue a Asterisk, Hayato aún no me pareció preparado. Pero entonces, verle hoy por primera vez en un año y medio, bueno. Ha crecido. Probablemente tengo que agradecérselo a usted y a sus amigos. Con eso, Masatsugu se inclinó profundamente ante ella. No, para nada. Kirin tartamudeó, agitando sus manos. Si todavía sigue perdido, buscando algo, es probablemente porque lleva una carga dentro de sí mismo. Pero no me corresponde a mí interferir. Sería mejor que tuviese esta discusión directamente con Hayato, pensó Kirin. Pero probablemente él solo pudo hablar con ella con tanta libertad precisamente porque ella era una extraña. Debido a que estaban tan cerca, ciertas paredes invisibles tendían a aparecer entre los miembros de la familia. Ella lo entendió muy bien. Después de terminar de confiar en ella, Masatsugu respiró hondo, antes de ponerse en pie. Entonces lamento aburrirla con nuestros problemas, señorita Toudou. No lo digo como excusa, pero ahora está en tus manos. Kirin resonó, inseguro de lo que quería decir. Está vacilando, como si no supiera cómo golpear con su espada, continuó Masatsugu lentamente. Puede que no valga mucho como padre, pero conozco el camino de la espada. En ese sentido, al menos, puedo ofrecerles un consejo. Oh. Por eso había venido a la casa de los Amahiri en primer lugar. No era como si se le hubiera pasado por alto, pero ella no había querido que se interpusiera en la discusión entre padre e hijo. Por favor. Se levantó a toda prisa, inclinando rápidamente la cabeza. Entonces ven al dojo, contestó Masatsugu asintiendo con firmeza. Después de que los dos se cambiaron a sus uniformes de artes marciales, procedieron descalzos sobre los pisos impecablemente pulidos del dojo. Empecemos por mirar en tu forma. Sí. Intenta venir hacia mí desde arriba. Pero, tartamudeó Kirin. Masatsugu no era una genestella. Aunque solo usen espadas de madera para practicar, sería imperdonable que ella intentase golpearle con todas sus fuerzas. Y sin embargo, wow. En el momento en que Masatsugu adoptó su postura de lucha, Kirin sintió una ráfaga de admiración por lo perfecta que era. No podía evitar sentir como si estuviera mirando una cosa hermosa. Al menos, no podía haber duda de que Masatsugu era un maestro. Siendo así, sería descortés de su parte ser más cautelosa de lo absolutamente necesario, pensó Kirin, antes de levantar su espada sobre su cabeza. Calmó su respiración y se adelantó para golpear a su oponente. Su golpe, que había apuntado,
pensó, directamente a la cabeza de Masatsugu, se quedó corto por una fracción de pulgada. No. Estrictamente hablando, lo había dejado de lado. Masatsugu había dado un medio paso hacia adelante mientras ella se lanzaba hacia él, usando tanto su impulso como el de ella para protegerse de su ataque con su propia espada. Ya veo. Como he oído, el estilo Todo es realmente un trabajo de genios. Masatsugu asintió alabado. Kirin le miró asombrada. ¿Cómo has? ¿Sorprendida? Incluso nosotros, la gente común y corriente, podemos hacer esto con la disciplina y la formación adecuadas, declaró Masatsugu. Por supuesto, en lo que respecta a la fuerza bruta, estoy seguro de que no seré rival para ti. Tanto Haruka como Hayato me superaron en ese aspecto hace mucho tiempo. No, nosotros, la gente común, estamos muy por debajo de ti, Genestella, tanto en velocidad como en fuerza. Digamos que me enfrentara a ti en serio. A lo sumo, probablemente solo podría aguantar unos segundos. Sí. Probablemente tenía razón en eso. Incluso si una persona común y corriente se las arreglara para bloquear su ataque, probablemente sería capaz de abrumarla solo con la fuerza. Además de eso, sería casi imposible para ellos juzgar adecuadamente sus movimientos, e incluso si lo hicieran, no podrían moverse lo suficientemente rápido para contrarrestarlos. Genestella era simplemente más capaz en ese sentido. Así que, se preguntó, ¿qué acababa de ocurrir? Pero si sus movimientos son limitados, como lo eran hace un momento, todavía tendré algunas opciones disponibles. Y por suerte para mí, el estado de ánimo fomentado por la técnica Shiki del estilo Amahiri Shinmei también ayuda. Opciones. Técnicas, se corrigió Masatsugu. Alguien como yo no puede superar a una Genestella en capacidad física, pero puedo entrenarme en técnicas. La clave está en la precisión, en cuán profundamente puedes sumergirte en un solo golpe de la espada. Aún tienes que dominar eso, por eso alguien como yo fue capaz de bloquear tu ataque. Ciertamente, no hay duda de que la técnica es más importante que la fuerza, y lo mismo ocurre con la velocidad. Incluso si era más difícil evadir un ataque con gran poder destructivo, eso no cambió el principio básico. Ahora, trataré de hacer lo mismo. Sí. Kirin levantó su espada de práctica ante ella. Masatsugu, por otro lado, sostuvo la suya a su lado, antes de lanzarse hacia adelante y arrastrarla hacia el pecho de ella, girando rápidamente su muñeca para cortarla hacia abajo. Era la técnica de las serpientes gemelas del estilo Amahiri Shinmei, un movimiento que el propio Hayato usaba a menudo. Sin embargo, había algo diferente en ella. Cuando Hayato lo usaba, sus movimientos eran ciertamente más rápidos y fuertes, pero la técnica de Masatsugu era mucho más formidable. El ataque fue agudo, tan agudo, que parecía que si ella hacía un mal movimiento, podría atravesar limpiamente su hoja de práctica. En el momento en que lo comprendió, Kirin sintió una ola de inspiración y vergüenza atravesarla. Qué superficial había sido, qué tonta, qué engreída, pensar que ella, aún tan inexperta, no supo a dónde llevar su propia destreza con la espada. ¿Puedes mostrarme más?, preguntó Kirin, con sus ojos brillantes mientras se preparaba por tercera vez. Por supuesto. Masatsugu asintió con fuerza, las comisuras de sus labios acurrucándose levemente en una leve pero inequívocamente cálida sonrisa.